Continuando con los ejercicios de flexión simple, vamos a ver el primero de ellas, de una viga simplemente armada. Y me dice determinar la resistencia a flexión de la sección que se mueve. Cuando hablamos de determinar la resistencia a flexión, es de una sección que ya está construida y que tiene ya su acero, por supuesto, y sus dimensiones. Sin embargo, ya sea por un cambio de uso o por una reestructuración, una remodelación, nosotros necesitamos conocer cuál es la resistencia de esa sección para poder determinar si la misma cumple o no con los parámetros nuevos a los que va a estar sometida. Entonces, veamos el ejercicio. Tenemos una sección que es de 30 por 65, donde tenemos 5 centímetros de recubrimiento y por ende la altura efectiva va a ser de 60 centímetros. Y me dan los datos, el F'C o la resistencia de compresión de concreto a los 28 días de 200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, la fluencia del acero Fy es de 4200 kilogramos sobre centímetros cuadrados y me dicen que el área de acero inferior va a ser 15 centímetros cuadrados, que son 3 barras de acero número 8. Entonces, lo primero que hacemos en este caso es determinar la resistencia por tanteo. Es decir, nosotros vamos a suponer dónde se encuentra el eje neutro de esa sección y en base a ello vamos a calcular los valores de C y de T posteriormente. Ahora, para este primer tanteo nosotros vamos a asumir que el valor de C, que es de C minúscula, que es la distancia desde la fibra superior hasta el eje neutro, es de 20 centímetros. Y armamos nuestros diagramas. Podemos ver la altura efectiva de 60 centímetros. Si C son 20 centímetros, entonces la parte inferior va a ser 60 menos 20, que son 40 centímetros. Tenemos la deformación unitaria del concreto, establecida por norma, que es de 0.003, y eso es que lo vamos a determinar mediante una relación de triángulo. Adicional a eso, si C vale 20%, el valor de A, que es el 85% de 20, y tenemos también el 85% o 0.85 del F'C para poder calcular el valor de C. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la compresión a través de la ecuación que vimos en un video anterior y que también lo tienen en el material de la clase, que es 0.85 al cuadrado por F'C por C por B, sustituyendo los valores y, por supuesto, verificando que todos estén en las mismas unidades. Vemos que el valor de C va a ser igual a 86.700 kilogramos. Ahora, por relación de triángulo vamos a cuantificar el valor de la deformación SUS. Vemos aquí en la parte superior. Tenemos la relación de triángulo. Decimos que si la deformación unitaria del concreto es 0.003 en una altura de 20 centímetros, 0.003 entre 20 va a ser igual entonces al valor de SUS entre la altura que va a tener, que ya la calculamos previamente, que son 40 centímetros. Esto con el propósito de conocer cuál es el F'S que vamos a utilizar en la fórmula de tracción. Entonces, despejando, nos va a quedar que SUS es igual a 0.006. Y luego, recuerden que según la tabla que vimos en el video anterior y que vamos a ver posteriormente, nosotros necesitamos calcular SY para poder comparar el valor de SUS con SY. Entonces vemos acá, calculamos el valor de SY tomando la fluencia del acero, que me la da el problema, de 4200, y el módulo de elasticidad del acero, que en algunos textos aparece como 2 por 10 a la 6 y en otros con 2,1 por 10 a la 6. Cualquiera de los dos valores que utilice es aceptable. Aquí, en este ejercicio en particular, utilicé 2 por 10 a la 6. Esto me da un valor de 0.0021. Ahora, la tabla en la norma Covenin, la tabla 10.2.2 de la norma Covenin 1753-2006, me establece que nosotros tenemos que comparar esas dos deformaciones del acero. Y vemos que SUS es 0.06, es mayor que 0.0021, que me dio el valor de SUY. Como es mayor, entonces nos va a quedar que el F'S que tenemos que utilizar en la fórmula de la tracción va a ser igual a Fy. Y podemos decir también que la sección es dupla. Entonces calculamos el valor de T con el área de acero, que me lo da el problema, me dicen que son 15 centímetros cuadrados por la fluencia del acero, o F'S, que en este caso va a ser igual a Fy, según los parámetros establecidos
en la norma y me da un valor de 63.000 kilogramos. Como nosotros supusimos dónde estaba el valor de C minúscula o el valor del eje neutro, la altura a la que va a estar el eje neutro dentro de la sección, nosotros tenemos que comparar el valor de la compresión con el de la tracción y ver si son similares. Como podemos ver, 86.700 kilogramos es mucho mayor que 63.000 kilos que nos dio el valor de la tracción, por lo que debemos agarrar y reducir este valor de C asumido. Una forma de hacerlo, para hacerlo directamente, es igualar el valor de C y de T. Ya nosotros sabemos que T es igual a 63.000. Entonces, lo que hacemos es, en la fórmula de la compresión, la igualamos a 63.000 y despejamos el valor de C minúscula. Al sustituir los valores y despejarlos, nos da un valor de C de 14,5 centímetros. Por lo que para el segundo tanteo vamos a utilizar el valor de 14,5 para la distancia del eje neutro. Y volvemos a realizar nuevamente nuestros diagramas para poder conocer entonces dónde están nuestros datos. Entonces ahora el valor de C es 14,5, tenemos la distancia, la altura efectiva D que se mantiene en 60, 0.003 como la deformación unitaria del concreto y eso es. Ahora el valor de A va a ser igual al 85% de C, que en este caso son 12.33 centímetros. Volvemos nuevamente a calcular la compresión. La compresión va a ser igual a 0.85 al cuadrado por F'C por ahora este nuevo valor de C por B. Sustituyendo los valores, la compresión nos da 62.857,5 kilogramos. Y nuevamente hacemos la relación de triángulo. ¿Por qué tenemos que hacer nuevamente la relación de triángulo? Porque al variar la distancia del eje neutro, nosotros estamos cambiando también el valor de su S. Y su S tenemos que compararla con su Y para poder saber cuál es el valor F su S que vamos a utilizar en la fórmula de tracción. Por eso es necesario que cada vez que nosotros, realizando el tanteo, cada vez que cambiemos la distancia del eje neutro, podamos verificar y comprobar el valor de F su S que tenemos que utilizar en la ecuación. Entonces, nuevamente haciendo la relación de triángulo, pero ahora en vez de colocar 20 en la parte inferior, colocamos 14,5, que es el valor de C, y si restamos 60 menos 14,5 nos da una distancia de 45,5 para su S, despejando su S nos queda 0,009. El valor de su Y se mantiene en 0,0021 y nuevamente volvemos a comparar. Y sigue dando que su S va a ser mayor que su Y, por lo tanto el F su S que tenemos que utilizar va a ser igual a FY, que en este caso son 4.200. Lo multiplicamos por 15, que es el área de acero que nos da la sección, y el total son de 63.000 kilogramos, por lo que C es aproximadamente igual al valor de T y lo marcamos como correcto. Luego de eso vamos a calcular el momento nominal. El momento nominal no es más que el valor de T por Z. ¿Pero quién es Z? Z vendría siendo el brazo de palanca que hay desde C hasta T. Si nosotros podemos ver este diagrama, vemos que el valor total, Z sería el valor total D, que es la altura efectiva, menos la mitad de A, porque él está ubicado en el centroide de la figura y como es un rectángulo, entonces quedaría a la mitad del valor de A. Entonces Z sería igual a D menos A medio. Entonces, sustituyendo Z aquí, D menos A medio, nos da el valor de Z igual a 53.84 centímetros. Al multiplicarlo por el valor de T, nosotros vamos a tener un momento nominal de 3.391.920 kilogramos por centímetro, lo que es igual a 33.92 toneladas por metro. Sin embargo, ese no es el momento que resiste la sección. Como estamos trabajando por flexión del elemento, nosotros tenemos que minorarla o multiplicarlo por el factor de minoración, que para los elementos sometidos a flexión la norma señala que es 0.9 por el valor es de 0.9. Entonces multiplicamos 0.9 por 33.92 toneladas metro y el momento que resiste la sección es de 30.53 toneladas metro. Ahora, la ASI 318-2002 también tiene otra hipótesis. La explico rápidamente. Esta es mucho más sencilla, mucho más directa y se ve de lo siguiente. Lo que se hace es, de dónde sale la ecuación,
de igualar C y T. Cuando nosotros igualamos dentro de cualquier sección, ¿verdad? C y T, nosotros podemos despejar el valor de A. Recuérdense que T es el área de acero, pero el área de acero también se calcula. El área de acero es igual al ρ o la cuantía de acero por B por D, que es el valor que aparece aquí. Despejando A y tomando momento con respecto al acero de flexión, se tiene la siguiente ecuación. Y sustituyendo el valor de A y tomando en cuenta la cuantía mecánica, que es un valor W que relaciona el acero y el concreto, sería ρ por Fy, la fluencia del acero, entre F'C. Nos queda que el momento nominal de una sección es igual a B por D cuadrado por F'C, o la resistencia a la compresión del concreto a los 28 días, por la cuantía mecánica que multiplica a 1 menos 0.59 cuantía mecánica. Entonces, si nosotros agarramos el mismo ejercicio anterior y buscamos la cuantía, vamos a tener lo siguiente, fíjense. La cuantía mecánica es ρ por Fy por F', entre F'C. Sin embargo, nosotros no tenemos la cuantía de acero ρ, pero nosotros sabemos que el área de acero es igual a ρ por B por D. Despejando la cuantía de acero, nos queda que sería el área de acero entre B por D. Todos son datos de nuestra ecuación, de nuestro ejercicio. Por lo que el ρ va a ser igual a 0.0083. Con este valor de ρ y teniendo los valores de la fluencia del acero y la resistencia a la compresión del concreto, nosotros podemos buscar la cuantía mecánica que nos dio un valor de 0,175. Y ahora, sustituyendo este valor en la ecuación anterior, nos queda que el momento nominal es igual a B, que es 30 por 60 al cuadrado, que sería la altura efectiva, por el F'C, que es 200, por la cuantía mecánica que multiplica a 1 menos 0.59 por cuantía mecánica que tiene un valor calculado de 0.175. Realizando esta ecuación nos queda que el momento nominal es igual a 33,9 por 10 a la 5 kilogramos por centímetro, o lo que es lo mismo, a 33,9 toneladas por metro. Ahora, minorándolo o multiplicando este valor para saber el momento que resiste la sección por 0.9, que es el factor de minoración de los elementos sometidos a flexión, nos queda entonces que el momento nominal es de 30,5 toneladas por metro. Esto es un tipo de ejercicio, es importante que acotemos, y me voy acá arriba, que cuando nosotros hablamos de elementos que están simplemente armados o vigas simplemente armadas y no doblemente armadas, no quiere decir que no tiene acero superior. Lo que quiere decir que el acero superior que se utiliza es el acero mínimo que se coloca por la retracción del concreto o por temperatura. Esto para aclarar algunas dudas que regularmente preguntan en clase. Ahora, en el próximo video veremos cómo no determinar la resistencia a flexión, sino cómo realizar un diseño de una sección. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.